segundo aire. Bienvenidos. Se dice poéticamente que el hogar es donde reside la verdadera esencia de uno mismo. Ella nació en Maracaibo, Venezuela, es periodista, actualmente vive en Argentina, donde hace carrera profesional. Sin embargo, si vamos a su cuenta Twitter, en su GPS aparece una locación distinta: Futbolandia. Quizás la verdadera tierra donde habita nuestra invitada del día de hoy en el episodio 2 del Segundo Aire. O tal vez, si lo llevamos a un plano más cósmico, vive inmersa en el mundo pelota. Geraldine Carrasquero, la zuliana que comenta los partidos de Copa Conmebol Libertadores en Facebook Watch, donde centenares de miles de personas la ven durante todas las semanas, se mantiene haciendo su carrera sostenida por un sueño: mantenerse siendo comentarista de fútbol, de ese deporte que tanto ama, que tanto le apasiona y al que en algún tiempo de su vida también jugó, y muy bien, incluso representando a su estado. Geraldine Carrasquero recientemente tuvo la oportunidad de comentar la fase final de la UEFA Champions League femenina a través de ESPN, el líder mundial en deportes, convirtiéndose en una realidad para muchísimas personas, en un llamado de atención hacia aquellos que creen que el fútbol y que el deporte está separado por géneros. Geraldine, la del concepto amplio, la del dato oportuno, la de la voz y la idea elegante para adornar el mundo de la pelota, está aquí con nosotros el día de hoy, hablando de fútbol, por supuesto, hablando de periodismo y hablando un poco de su vida. Disfrútenla. ¿Cómo estás, Gerald? Bienvenido. Hola, Ernesto, estoy muy bien, gracias a Dios, y muy complacida, muy agradecida de que hayas iniciado este proyecto y de que me hayas tomado en cuenta para estar acá en uno de tus primeros episodios. Así que espero que sea de provecho, que sea de utilidad y que tengamos una linda charla como siempre solemos tener. Gerald, ¿cómo te sientes ahora? Esta es una pregunta, no es una pregunta de cortesía, es una pregunta que tiene un fondo dentro de lo que es la Geraldine Carrasquero, que hoy día es una referencia dentro del comentario deportivo de fútbol en nuestro país. Bueno, me siento como una referencia, no lo diría así. Uh-huh. Siento que he tenido una trayectoria de varios años en los que he ido escalando poco a poco y que en cada nuevo desafío he ido sumando nuevas cosas, nuevas herramientas. La madurez también te da la posibilidad de abrir tu línea de pensamiento a más que todo el disfrute de cada cosa que haces. Quizá cuando uno es más joven no toma la correcta dimensión de los trabajos que tiene y la importancia que tienen. Uno siempre se está exigiendo más. Hoy día lo sigo haciendo, pero desde el agradecimiento y desde la valoración de estar en lugares en los que soñé estar, y sabiendo, Ernesto, que esto es una mejora constante, que uno no se puede dormir en los laureles y que debe siempre estar buscando el autoconocimiento, la autorreflexión y buscar las maneras de siempre pulirse en la profesión. ¿Te sientes comprometida más que con tu profesión, con la Gerald que soñaba llegar, con el fútbol, que es tu pasión y lo sabemos? ¿En qué se siente más comprometida Gerald? Conmigo misma, primero que todo, por respetar mis principios, mis valores y mis sueños. Con la profesión, en segundo lugar, porque creo que hay que dignificarla día a día con tu trabajo. En tercer lugar, con todas esas personas que están esperando lo mejor de ti y que le entregues un trabajo veraz, un trabajo
oportuno, un trabajo balanceado, un trabajo que sea lo más imparcial y completo posible. Esto en el caso de una transmisión deportiva, pero también puede ser en el caso de un video para mi canal de YouTube en Mundo Pelota, que sabes que es el proyecto que vengo desarrollando desde hace tiempo y que es, digamos, como mi marca personal, que espero también seguirlo haciendo crecer cada vez, ¿por qué no invertirle un poco más? Y que eso siempre me siga acompañando a lo largo de mi carrera. Gerald, primero sé que no te gusta hablar de eso. Vamos a arrancar por ahí. No te gusta hablar mucho de ti, pero yo tengo que tratar como entrevistador de ir un poquito allá. Sin embargo, si yo te pido, claro. Porque mucha gente no sabe, Gerald emigró hace 3 años de Venezuela y como todo inmigrante, evidentemente le toca llegar a un país extraño, con muchos retos, con los sueños en la mochila, pero que igual no llega inmediatamente a ESPN, no llega inmediatamente a Facebook Watch, o sea, tiene que pasar por una serie de procesos y a veces sucede que uno se estanca o llega a la zona cómoda y dice, bueno, conseguí un trabajo, esto me da, con esto estoy bien. ¿Cuáles fueron esos momentos que tú dirías, aquí hice switch, aquí cambié para llegar a donde estoy? Bueno, como tú dices, irte a otro país a vivir significa cambiar un montón de cosas, desde lo cultural hasta los hábitos. Si bien puertas adentro uno mantiene las costumbres de donde viene y trata de adaptarse a donde llegó. Eso es fundamental para que tu integración sea exitosa. En cuanto a esto de los trabajos, por supuesto, es que cuando yo decido emigrar, es como que salto al vacío sin nada seguro. Pues no tenía una oferta de trabajo, como ocurre en otros casos. Como tal vez me imaginé en un contexto o situación diferente cuando era más niña, cuando era adolescente, que si yo iba a salir a trabajar como periodista de mi país, quizá era que iba a recibir alguna oferta e iba a llegar acomodada, con maletas y todo. Todos soñamos eso. Ese es como el Walt Disney que tenemos los periodistas encima, ¿no? Exacto. Sí. Que te van a ir a buscar a tu casa y sí, con bombos y platillos y que te llega una carta con un cheque y aquí están los viáticos y los pasajes y haz las maletas y chao, ¿no? Mira que te hemos venido siguiendo, sí, tu trabajo, tu carrera, sabemos que todo lo que puedes dar, vente con nosotros. Bueno, en mi caso y en el de muchos no es así. Cuando decido venirme a Argentina, porque como te he contado tantas veces, la tenía siempre en mente Argentina porque desde pequeña me ha encantado la manera como este país vive el fútbol, que este país se levanta y desayuna con fútbol, que este país se acuesta y sueña con el fútbol, que este país respira fútbol, y eso a mí siempre me ha encantado, es inexplicable. Sí, soy venezolana, eso no lo puedo cambiar, no lo puedo negar, no lo quiero cambiar, pero me encanta el sentimiento que tiene el argentino por el fútbol. Acá esto es una religión. Entonces yo me imaginaba en algún momento de mi carrera ejercer acá o ejercer en España, porque son los países que representan la cota más alta dentro del periodismo deportivo en español, según como yo lo veo. La oportunidad de venir acá la encontré en su momento más accesible y me vine. Como tú lo dices, el primer año y medio me tocó hacer otro tipo de trabajos muy demandantes, muy desafiantes en lo físico, en lo mental, que nunca pensé, Ernesto, que me iban a tocar. Pero esos momentos en los que te enfrentas a realidades adversas, realidades que ponen en tela de juicio tu entereza, que te hacen dudar, momentos que te hacen pensar incluso qué estoy haciendo, para dónde voy, momentos en los que te entregas a esa rutina, a ese día a día, Ernesto, porque tienes que mantenerte al país en donde llegas y tú dices, pero ya va, ¿para qué es que soy buena yo? ¿Para qué es que nací? Entonces lo importante es no olvidarse de eso.
pueden haber momentos de frustraciones mientras no estás haciendo lo que haces. Todos hemos pasado por eso, Ernesto, estando en otro país o no, porque tú sabes que en el periodismo las oportunidades van y vienen. Esta es una carrera muy, muy cambiante. Entonces lo importante es haber mantenido la ilusión y la fe y poder visualizar esa meta a la que quieres llegar o ese trabajo soñado que quieres tener. Yo con 3 meses acá logro mi primera oportunidad como periodista deportiva, y aquí también entra lo que es el destino o la fortuna o esos cabos que terminan atándose. El destino, que a veces dirían. uno a veces está destinado, tiene su estrella para incursionar en ciertas áreas que cuando lo haces te sientes como pez en el agua. En una de las primeras partes donde viví, una de las compañeras de residencia notó rápidamente mi pasión por el deporte y sabía mi historia, que era periodista. Una compañera argentina además que me dijo, mira, tú eres periodista y hablas inglés, están buscando periodistas para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollaron en Buenos Aires en 2018, ¿por qué no envías tu currículum? Y ella me pasa el correo que ella vio, porque era profesora de inglés, así que ella vio esa oferta como para ella, pero a ella no le calzaba porque no manejaba los deportes. Entonces yo envío mi currículum, Ernesto, y tengo la suerte de que recibo la respuesta de que envíe pruebas, audios en inglés, siendo como la voz del estadio, la anunciadora oficial de diferentes sedes para los Juegos Olímpicos. En principio iba a estar como backup en la mayoría de las disciplinas que me habían seleccionado, pero al final con el saber estar y con el trabajo termino siendo la anunciadora titular en BMX Racing, en roller y también en rugby sevens, que es una de las disciplinas más importantes acá en Argentina. El rugby, por supuesto, es uno de los deportes tradicionales. Y ahí en el rugby tengo la suerte de toparme con Fabián Taboada, que es uno de los relatores de ESPN, de fútbol, de rugby, y Fabián también hace tenis. Desde allí, Fabián y yo guardamos el contacto. Él conoció mi trabajo, se enteró de mí, y cada quien siguió para adelante después de los Juegos Olímpicos. Y a los meses me llaman para un casting en MediaPro, que es una empresa española que está acá ahora en Argentina, que hace muchas producciones audiovisuales y muchas producciones deportivas, y entre ellas hace la señal de origen de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana. Allí va a hacer varios partidos, relatando y comentando. Esa fue una experiencia totalmente distinta porque tú sabes que yo no había relatado. Sí. Y logro superar el casting y logro hacer varios partidos. Después sí los logro hacer en español. Claro, el relato era mucho más pausado. Ellos le llaman audioguías de partido. Muchas veces el relator está solo, sin el comentarista. Simplemente tiene que ir marcando lo que va ocurriendo. Lo importante es que detalle bien el protagonista en cada línea de tiempo del partido. Esa fue una práctica maravillosa para mí porque pulió lo que ya yo había aprendido en Venezuela comentando partidos. Y luego llega esta opción que conoces de Facebook Watch, y más adelante algunos partidos en ESPN, que bueno, te voy a dejar entonces que otras preguntas me quieras hacer. Pero más o menos esa fue la historia al llegar. Pero sin embargo en lo interno, y seguramente a muchos les pasará, o unos siguen el instinto, otros no. ¿Cómo mantuviste la motivación? Esa es la pregunta. No te digo que no hay momentos en los que no me quebré, literalmente. Pero creo que el apoyo de la familia es fundamental, de personas que te alienten y te recuerden para que eres bueno en esta vida, y personas que te alienten también a reconocer tu propio valor. Y yo creo que si no hubiese vivido ese proceso de algunos sinsabores que te deja los primeros pasos en otro país, no hubiese podido valorar en justa medida todo lo que había hecho
en Venezuela como periodista deportiva para llegar acá. Cuando yo hago ese switch en mi mentalidad, y esto te lo digo de verdad, Sí. y me doy cuenta que quizá había hecho las cosas bien, pero no había hecho bien el hecho de decir, oye, has logrado cosas importantes, oye, tú eres buena en lo que haces, oye, ¿por qué no muestras más lo que haces? No te tiene que importar, por ejemplo, con lo de Mundo Pelota, ¿por qué no lo había hecho antes? Entre que los trabajos de más de 12 horas no me dejaban mucho tiempo para más, y entre pensar que en algún momento no era lo suficientemente buena, quizá uno se puede desanimar. Pero cuando yo hago ese switch mental, que me doy cuenta de lo que soy capaz, cuando yo logré vencer esas dudas y logré cambiar un poco mi mentalidad, empecé a traer mejores cosas para mí. Obviamente llegar a ESPN es como una meta soñada. Después que llegaste ahí, en retrospectiva, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste después de aquel primer partido y llegar a los estudios, ver a los compañeros que seguramente traían más experiencia que tú? ¿Qué sentiste ese día cuando uno puede decir, hey, estoy aquí, pellízquenme? Sí, bueno, el periodista deportivo que no sueñe con estar en una gran cadena como ESPN, el líder mundial en deportes, y uno crece viviendo eso, escuchando eso, respirando eso. Bueno, yo porque desde muy niña siempre pegada a una transmisión deportiva, Ernesto, siempre. Es más, en mi casa me decían, pero bueno, ¿hasta cuándo cambia el canal? ¿Hasta cuándo con tu fútbol? ¿No quieres ver otra cosa? Y yo, no, déjenme en paz, déjenme tranquila, que esto es lo que a mí me gusta. Así que mi familia me aprendieron a tolerar con mi obsesión por el fútbol, la verdad, y por los deportes en general. Entonces es cierto, creo que todos nos planteamos en algún momento ese sueño. Cuando se me presentó la oportunidad, que estaba haciendo Facebook Watch, de hacer esos primeros partidos en este torneo de Centroamérica, para la señal del Norte y Centroamérica, obviamente digo que sí lo puedo hacer, y tuve la fortuna de que me tocan los partidos con el relator Diego Canepa, que además tengo una muy buena relación con él, porque fue además el que me tocó para el casting de Facebook Watch. Y desde ese primer momento, desde ese casting, esos 20 minutos que hicimos un partido de la Liga Española, Betis Athletic Club de Bilbao, recuerdo, un hat-trick de Joaquín, que yo vengo viendo desde el año 2002, 2001. Desde ese primer partido que yo conocí a Diego, él me dio muchísima confianza. Después en Facebook Watch hemos hecho otros partidos juntos y allí como que hemos aceitado esa dupla. Así que cuando me toca también para ESPN estar con Diego, todo fluyó mucho más fácil. Él se emocionó tanto como yo cuando se enteró que me iban a tocar esos partidos y bueno, fue el primero en darme ánimo. Yo procuro tomármelo con naturalidad, Ernesto. Es decir, no... Ese día no estabas nerviosa, por ejemplo. No. Diego me decía, ¿estás nerviosa, amiga? Y yo, no. O sea, no, porque yo decía, ok, sí, es una responsabilidad enorme. Y el día anterior sí me dio un poquito de estrés porque sentía que no me había preparado lo suficiente para el partido. Y te imaginarás lo exigente que soy. Pero durante lo sentí muy, muy natural. Porque siento que las cosas que hice antes, las cosas que vas haciendo, esos pasitos pequeños pero firmes que tú vas dando, te van preparando para las grandes oportunidades. La primera vez que estuve allí, que hago el partido, que por suerte sale todo bien, cuando estás allí dices,
Bueno, bienvenidos amigos a esta transmisión para ESPN de este torneo sub-20 de la CONCACAF femenina. Estoy con el señor Diego Canepa. Este tipo de cosas, cuando dices la palabra ESPN, que estás allí, es como que ahí sí haces el clic. Como, wow, todo me cierra. Wow, quizá nací para estar este día acá. A Dios gracias, a la vida gracias. Esa noche, cuando llegaste a tu casa, después de terminar la jornada, ¿qué te dijiste? Bueno, me di gracias por el valor de perseguir mis sueños siempre, de ser perseverante, de ser constante, aunque a veces sienta que no lo soy, que solemos a veces darnos mucho látigo. No sé si es un tema también de nosotras las mujeres que sabemos que a veces tenemos menos margen de error, más en este ámbito del periodismo deportivo. Gerald, tocaste el tema de ser mujer y estar en el medio, algo que definitivamente no tendríamos ni por qué hablarlo, pero es una realidad. No hay quizás el mismo número de periodistas o de comentaristas de fútbol mujeres que hombres. Es un medio que hasta ahora ha estado prácticamente gobernado por un género. ¿Alguien en algún momento, sea aquí en Venezuela cuando lo hiciste o en estas oportunidades, alguien en algún momento te ha evaluado o te ha etiquetado, por decirlo de alguna manera, por ser mujer? Bueno, de personas que no conozcas seguramente. Están los típicos comentarios como, a pesar de que eres mujer, sabes mucho de fútbol. Ese tipo de cosas. Pero te demuestra que hay todavía cierto prejuicio. Eso sí, yo nunca he dejado que eso me detenga, Ernesto. Eso no es algo que me quita el sueño. A Gerald no la detienen, yo estoy completamente seguro de eso, pero ¿cómo se puede luchar para eliminarlo? Se lucha trabajando el doble, se lucha tratando de no llevar eso en tu discurso, sino dejar que tu trabajo hable por ti. También uno suele compararse, uno suele tener modelos a seguir, y esos modelos a seguir, generalmente si eres mujer, son mujeres, pero también pueden ser hombres. Y si eres hombre, qué bonito sería que no solo tuvieras como referencias a periodistas hombres, sino que también las mujeres lo hagan también en este tiempo, que sí, que hay muchas que lo hacen, y en el futuro que los hombres también empiecen a decir, no, yo tengo a tal persona, tal periodista como modelo, ¿por qué no? Hay un momento que uno se siente como sola y piensa que es la única mujer que le gusta el fútbol, pero no, resulta que hay muchas y que cada vez vamos a hacer más. Hablaste de profundizar y se me vienen a la mente las excelentes transmisiones de la UEFA Champions League femenina, donde Geraldine Carrasquero tuvo un papel súper fundamental y muy protagónico. Recuerdo que leí hasta un artículo hablaba que eras como una metralleta de datos, no parabas, los análisis, los datos demostraban un conocimiento mucho más allá de la disciplina, porque a la larga pues sabemos que Geraldine sabe de fútbol, jugó fútbol, sino que también se preocupa, se prepara, tiene un respeto para el que la escucha, para el que la ve, porque prepara los partidos. ¿Cómo es ese proceso de preparar un partido? ¿Cómo se hace para llegar a ese nivel tan alto? Bueno, preparar los partidos es algo súper disfrutable para mí. Es un arte preparar un partido. Es el momento que más disfruto, preparar el partido. ¿Por qué? Porque lo que no sé aprendo y lo que sé lo profundizo y voy buscando las maneras de ir esculpiendo la información que siento que me va a servir para la transmisión pertinente.
La primera vez que comenté un partido, quizá no sabía muchas de estas cosas, que fue por allá en 2013, en Suite, con Carlos Borges, con Edgar Soler y con mucha gente buena con la que me topé en Maracaibo y me dieron mis primeras oportunidades. Y siempre me encargo de mencionarlos. Y en ese partido, en ese Mundial Sub-17 de la Vinotinto histórico, el equipo de Rafael Dudamel que hicimos, no sabía muchas de las cosas. Quizá en esa oportunidad lo hacía más por ese instinto que te hablaba antes, de que sentía que tenía madera de comentarista de fútbol, por tantas cosas, por haberlo jugado, por haber consumido tanto fútbol, porque me gusta el lenguaje, porque me gusta comunicarme, porque me gusta enseñar, porque me gusta explicar, porque considero que es mi vocación, definitivamente. De esos primeros partidos paso a hacer los partidos de Zulia en el circuito oficial, y allí aprendo la importancia, ya a pesar de que era un circuito oficial, aprendo la importancia de involucrar o de empaparme de los dos clubes en cuestión, a pesar de que era un circuito oficial. Después tú y yo compartimos en el circuito, y como en una época fui jefa de prensa mientras era comentarista del circuito, estaba en el día a día encima del equipo, quizá no preparaba tanto a Zulia porque lo conocía de atrás para adelante, al equipo, los jugadores, las características, el sistema de juego, el estilo, esas cosas que si no las conoces en primera instancia tienes que ir a prepararlas, sí, o tienes que ir a internalizarlas, a digerirlas y a entenderlas para que posteriormente tú puedas explicarlas. Luego los partidos, ahora los que hago a nivel internacional, la exigencia es mayor porque te debes a 3 audiencias: la audiencia del club, la audiencia del otro, sin importar de qué país sea, eso no juega acá, y la audiencia neutral, la que está viendo el partido, no tiene ningún interés por ningún club, pero que le gusta el fútbol y disfruta de ver cualquier partido de fútbol. Entonces, partiendo de esa premisa, tú deberías dedicarle un tiempo prudencial a cada equipo para tratar de bosquejarlos, y más allá de hacer la planilla con las probables alineaciones, ir adelantando quizá esa parte y buscando lo pertinente de cada futbolista si no lo conoces, en cuanto a las estadísticas, en cuanto a su actualidad, buscar y estar pendiente principalmente de la actualidad de los equipos, saber cómo han sido los antecedentes entre esos equipos, conocer la historia de esos equipos, a grosso modo, el palmarés, qué va a pasar después de este partido, qué ha pasado en los últimos 5 partidos, cuántos cambios hubo con respecto a la última alineación, por qué, cómo llegó a la competición, hasta datos del árbitro que suman mucho, datos de color, si el árbitro tiene otra profesión, si ha participado en 70 juegos internacionales, todo ese tipo de cosas te decoran el partido, son condimentos que te lo van armando. Después está la parte del juego en sí, que tú puedes llegar con una idea preconcebida de cómo crees que se va a desarrollar el juego según el estilo de los equipos, porque ya los conociste, ya los estudiaste, si es que no los conocías. Y después está lo de que cada 90 minutos, cada partido de fútbol es una historia distinta, y allí entra no digamos la improvisación, pero sí la lectura en vivo del partido, que uno tiene que intentar agudizar cada vez más y tratar de usar un lenguaje sí técnico, pero en mi caso considero que no tanto, porque tienes que saber llegarle a toda la clase de personas que te está mirando, desde el que ve el partido de fútbol, el primer partido de fútbol de su vida, hasta el entrenador o el jugador que quizá te está viendo, entendiendo que las nuevas generaciones de Ernesto cada vez demandan mayor preparación y quizá mayor lenguaje en cuanto a lo táctico y todas estas cosas. Entonces yo como comentarista trato de ser muy integral, trato de balancear mis comentarios, desde los datos, las estadísticas, la historia, la táctica que se está desarrollando,
y enfocarme o puntualizar actuaciones individuales que a la larga están pesando en los colectivos de ambos conjuntos. Yo puedo dedicarle 3 o 4 horas a dedicar un partido a fondo y sentir que todavía pudiera tener mucha más información que me pueda dar herramientas a la hora de hacer el partido. Y también va a depender del partido, porque en el caso de la final de la Champions League y las semifinales que hicimos para ESPN, yo lo vi como una oportunidad de dar a conocer a todas esas jugadoras que por lo general, Ernesto, no están en las grandes pantallas y que la gente las estaba viendo jugar por primera vez. Entonces allí el nivel de investigación fue mayor y a nivel comunicativo tratar de condensar la mayor información posible en menos tiempo también fue otro desafío. Creo que la gente ha quedado conforme porque los comentarios que más me llegaban era eso, era agradecerme por dar a conocer, por exhibir, por puntualizar la historia de esas jugadoras y sus características en el campo y al mismo tiempo logramos hacerlo junto con Diego de la manera más amena posible. Gerald, hay una palabra clave en toda esta entrevista, ¿no? La palabra es fútbol. ¿Cuál sería? Fútbol. Fútbol, claro. Sí. ¿Qué tan importante es el fútbol en tu vida, Gerald? Bueno, es muy importante, Ernesto. Desde que soy muy pequeña, la primera palabra relacionada con fútbol que recuerdo creo que fue Maradona. Tendrías, no sé, 5 años. El primer mundial que viví a pleno siendo niña fue el de Francia 98. Recuerdo que siendo tan niña, estando, no sé, en primer, segundo grado, nos llevaron a la biblioteca del colegio a ver la inauguración Brasil 3, Escocia 0, si mal no recuerdo. Y bueno, la mayoría del salón estaba normal. Emocionado era porque iba a perder clases. Yo iba emocionada porque iba a ver fútbol. Y mientras todos estaban en la biblioteca haciendo cualquier otra cosa o hablando, yo estaba con mi mirada pegada en la pantalla. Y estaba, no te diría que analizando el juego, pero disfrutando el juego, entendiendo el juego. De esos primeros partidos que tú ves y vas entendiendo que es un offside y todo eso, o por qué los jugadores se mueven así, o el argot del juego en sí y todo lo que encierra el maravilloso mundo del fútbol. Y desde allí el fútbol para mí no ha parado, ha sido mi acompañante principal. Y en los momentos felices y en los momentos más tristes, también me sirve como terapia para desconectar. Es como mi motor. Incluso cuando no he tenido mucho tiempo de verlo, cuando me ha tocado trabajar de otra cosa, me he llegado a sentir mal o a preocupar porque no he podido dedicarle el tiempo que he querido. Pero el fútbol yo creo que es mi mejor amigo. Tenemos una relación muy especial y espero que me acompañe hasta el final de mis días. Gerald, te quiero preguntar también por el fútbol venezolano. Porque lo conociste, lo viviste y fuiste parte. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes hoy día que bueno, tienes la oportunidad de tener el fútbol como en la continuación de tu profesión? Sí, pues el fútbol venezolano para nadie es un secreto, que ha tenido un avance enorme en los últimos 20 años, que tuvimos la fortuna de vivir ese boom vino tinto. Yo cuando era niña, yendo al estadio, el Maracaibo, el Pachencho Romero, todos los partidos, no me perdía ninguno. Y tú creo que ya estabas cubriendo los partidos, ¿no? Sí, bueno, está bien, Gerald, hay una diferencia de edad. No hay tanta, pero qué lujo te diste de vivir esa época como periodista. Yo la viví en la grada, con mi camiseta, con mi bufanda, con mis pulseritas, las que venían en los helados. La de Arango, la de Maldonado que fue mi primera camiseta además, la de Giancarlo, de la Vinotinto, que se sepa. Yo elegí comprar esa. Y nada, fueron momentos muy bonitos y para mí fueron un sueño porque cuando empecé a ver fútbol, la realidad era otra. La realidad es que Venezuela era la cenicienta de Sudamérica y que nos llevábamos una goleada, un día sí y el otro también.
y yo no sabía dónde meterme porque yo tenía esta pasión que era el fútbol y yo no sabía por qué el equipo de mi país no, no podía conseguir resultados. Cuando era niña uno no lo entiende y bueno, empieza a ver para afuera, ¿no? Para otras latitudes, otras selecciones que pueden llegar a los mundiales y que Venezuela lamentablemente todavía no ha estado, pero lo que te puedo decir es que este avance de los últimos años nos ha acercado mucho a la posibilidad de estar en un mundial y que el talento que hoy tiene Venezuela se demuestra en una lista de preseleccionados de 40 futbolistas que en algunas líneas del campo cualquiera puede ser titular. Y eso antes de Ernesto no lo tenía Venezuela. Eso en cuanto al plano de selección. En cuanto al plano del fútbol local, hay mucho por hacer, mucho por mejorar, sobre todo en el marketing, en cómo vender el fútbol venezolano, en cómo enganchar al aficionado. Porque una cosa es el tirón mediático de la Vinotinto y otra cosa, lamentablemente, es el tirón mediático del fútbol local, que ha demostrado tener un nivel alto, que ha exportado jugadores en los últimos años y que, bueno, esta semana logró 2 triunfos importantes, por ejemplo, en la Libertadores. Y como periodista, creo que el venezolano debería usar menos términos como hito, como triunfo heroico. Sí, entendemos que hay un contexto. En este caso, los 6 meses sin jugar, el contexto país y todas esas cosas, pero pienso, Ernesto, y no sé si me acompañas con esto, que si se empieza a normalizar más estas victorias, Claro. quizá los clubes venezolanos puedan ir entrenando y forjando esa mentalidad ganadora que se necesita para los torneos internacionales y que cada vez las victorias lleguen más seguidas y no a cuentagotas. Eso es lo que pienso, sin quitarle mérito a los triunfos que se obtienen, que son, digamos, puntos muy altos dentro de lo que es la historia del país. Muy bien. Gerald, ya tenemos que ir evidentemente finalizando. Hemos conocido, hemos conocido. Aquí podemos estar. Aquí podemos estar no un segundo aire, podemos estar un tercero, cuarto, quinto, sexto aire, porque bueno, sí, siempre es interesante hablar con personas, en tu caso, que tienen una amplitud importantísima, no solo en el tema fútbol, sino también en el tema periodismo, que son dos cosas que también nos llevan de la mano a nosotros en lo personal, ¿no? Pero bueno, te hemos conocido la parte de fútbol, la parte profesional, parte de tu anécdota humana. Preguntarte en este momento con qué sueña de ahora en adelante Geraldine Carrasquero. ¿Cuál es esa próxima aspiración, ese próximo paso que quiere Gerald para mantenerse dentro de lo que tanto le gusta y lo que tanto le apasiona? Seguir mejorando, consolidarme en la posición que tengo ahora como comentarista de partidos, más adelante poder cubrir un mundial de forma presencial, masculino, femenino. En cuanto a lo femenino, no solo comentar, ¿por qué no algún día relatar o narrar un partido? ¿Te atreverías? Me atrevería. Claro que sí, con la preparación adecuada. Seguramente te llamaría para que entrenes en algunas cadencias, en el grito de gol y en el ritmo. Te llamaría, por supuesto. Gracias. Primero, estar en un juego olímpico. Ya estuve en uno de la juventud y fue de las mejores experiencias de mi vida, vivir el olimpismo. Bueno, tú trabajaste muchos años con el deporte federado y tú sabes lo que significa para el atleta estar ahí, vivir eso. Es el deporte desde el alma, ¿no? Ese es el deporte del alma. No el que te sale de la cartera, sino el que te sale de aquí adentro. Es una hermosura porque es la consagración de tu esfuerzo, de la superación, de tantos años de trabajo, y estar allí y poder ser una comunicadora o exponer el deporte en su más alto nivel, como un motor social imparable. Siempre lo he visto así. Creo que sería uno de mis sueños también. Más adelante, ¿por qué no escribir un libro? Porque sabes que me gusta mucho escribir. Sí. Creo que escribir y poder escribir bien es la base de luego poder comunicarte bien
sí, no es una condición sine qua non, pero ayuda en cuanto al vocabulario y todo esto, escribir un libro que tenga que ver de deportes, con algún personaje. Todavía no decido, pero sé que la vida y el camino me puede ir llevando a ese tipo de cosas. Geraldine Carrasquero, nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño y muchísimas cosas buenas para ti. Te deseamos desde aquí, desde el Segundo Aire, y por supuesto nosotros en lo personal sabes que es así. Y esperamos seguirte viendo y escuchando, porque el fútbol, las buenas noticias del fútbol se escuchan más bonito cuando tú las dices. Gracias, Ernesto. Pero te voy a pedir que antes de finalizar me relates un poquito, como cuando lo hacíamos en el Pachencho para el circuito de Zulia. A ver, ahí va la pelota desde la derecha, va a cobrar el conjunto de Zulia, viene el centro, cabezazo de Arango al arco, golazo, 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 gol, golazo, golazo, gol. Escucho el comentario de Geraldine Carrasquero, primer gol de Zulia en Copa Libertadores de América. Emergió en las alturas el capitán, el eterno Juan Arango, con un cabezazo de pique al suelo, aprovechando un centro medido, servido a su cabeza. Se baña de gloria el número 18 para poner adelante al buque petrolero. Extrañaba mucho eso, Gerald, muchas gracias. Chao. Recuerden que El Segundo Aire está disponible para todas y todos ustedes en nuestro canal de YouTube, El Segundo Aire, y también en nuestro perfil de SoundCloud como El Segundo Aire. También puedes seguirnos en Instagram como @elsegundopisoaire y estar al tanto de todos nuestros capítulos y por supuesto de todos nuestros avances. Nos escuchamos en 10 días. Soy Ernesto Vera, cuando estaremos nuevamente ustedes y nosotros tomando un segundo aire. ¿Por qué? Porque en el deporte siempre hay tiempo para más.